Es un pájaro, es un avión. No, es bisexual. ¡A combatir el mal! Jon Kent, el hijo de Superman y la periodista Luisa Lane, es bisexual. El joven aparece nada más ni nada menos que besándose con el reportero Jay Nakamura en el número 5 del cómic Superman, hijo de Kal-El. La publicación saldrá a la luz el próximo martes 9 de noviembre. Aunque no se sabe mucho sobre cómo se desarrollará la historia, lo que sí se sabe es que Jonathan Kent, luego de entablar una amistad con el reportero Jay Nakamura, termina enamorándose de este. La historia está a cargo del reconocido escritor australiano Tom Taylor, quien dijo al respecto: "Siempre he dicho que todos necesitan héroes y que todos merecen verse a sí mismos en sus héroes. Estoy muy agradecido de que DC y Warner Bros. Compartan esta idea. Superman siempre ha simbolizado la esperanza, la verdad y la justicia". El anuncio se hizo el pasado 11 de octubre, coincidiendo con el Día Nacional de la Salida del Closet, que viene celebrándose desde el año 1988 en Estados Unidos. Como era de esperarse, muchos fanáticos de la tira cómica han celebrado la decisión de DC Comics. De hecho, desde hace mucho habían venido exigiendo que hubiese superhéroes de color, bisexuales, lesbianas, etc. Esto a pesar de que ya existen muchos personajes con estas características y que no son nada recientes, como Batichica, Gatúbela, Natasha Irons, otros también como Lois Nart, Starman, entre muchos más. Recordemos además que Robin, el compañero de Batman, también pasó a ser bisexual recientemente en la sexta entrega de Batman Urban Legend, y que en Marvel ya hay una nueva versión del Capitán América en el personaje Aaron Fisher, un adolescente que pertenece a la comunidad LGBTQ+, y que defiende a los desprotegidos y olvidados. Claro que si hablamos de cambios al referirnos a Superman, estamos hablando de palabras mayores, del superhéroe de superhéroes. Es decir, una cosa es que Robin se define como bisexual o que Marvel se invente un Capitán América alternativo, y otra totalmente diferente es que lo haga el hijo de Superman o incluso el mismísimo Superman. En este caso estamos hablando de un héroe icónico que nunca ha sido tocado en este sentido y que representa los valores norteamericanos de justicia, moralidad, familia, etc. Pero a pesar de que ha habido oposiciones a favor de quienes dicen que es bueno que DC Comics sea más incluyente y que dé visibilidad a las minorías sexuales, también ha habido posiciones en contra. Por ejemplo, el político republicano Josh Mandel se mandó un Twitter diciendo: "Cómics bisexuales para niños. Están literalmente tratando de destruir a los Estados Unidos". Pero ¿quién es Jay Nakamura, el novio de Jonathan Kent? Jay es un periodista y activista a favor de los migrantes, de los derechos humanos. Es el mismo un migrante con el estatus de refugiado en los Estados Unidos. Maneja un sitio web underground denominado The Truth o La Verdad, en el cual expone hechos o verdades que los medios de comunicación se niegan a mostrar. ¿Cómo se conocieron? Resulta que un día, en cuanto estaba buscando unirse al club de prensa de la universidad, Nakamura se encuentra con Jonathan Kent, quien estaba allí bajo otra identidad, investigando un evento que había sido comentado en las noticias. Se trataba de un tiroteo ante el cual Jonathan Kent se ve obligado a actuar. En el momento, y por ser algo imprevisto, pierde la peluca que estaba usando para esconder su identidad. Y es Jay Nakamura quien la recoge y se la devuelve con el fin de que no se sepa quién era realmente Jon Kent. Desde ese entonces, Jay guarda en secreto la verdadera identidad de Superboy y se crea entre ambos una especie de intimidad. Ya sabemos lo comunes que son los tiroteos en los Estados Unidos, particularmente en las instituciones educativas. Entonces, que esto se viese reflejado en la tira cómica era algo previsible. Como decía anteriormente, Jay Nakamura descubre la verdadera identidad de Jon Kent. Entonces, a cambio de ello, le confiesa que es él quien maneja el sitio web underground The Truth. Casualmente, Jay es fanático de una gran periodista, nada más ni nada menos que de Luisa Lane, la madre de Superboy, y tiene una foto de ella en la pared de su cuarto. Valga recordar que al igual que Nakamura, Superman, el padre de Jonathan, también fue un migrante, pues llegó al planeta Tierra desde otros mundos y fue acogido por una familia en Estados Unidos. Otro aspecto a resaltar es que Superboy, Jon o Jonathan Kent, según como se lo quiera llamar, al contrario de Superman, es mitad humano y mitad kryptoniano. Esto lo hace más cercano y sensible a los problemas sociales humanos, y es por eso que Jon se preocupa por el estado ecológico del planeta, la migración y otros temas similares que en cambio Superman no había tocado.
A lo largo de los años han habido diversas versiones de Superboy. Recuerdo una versión de los años 70 totalmente diferente de otras que se hicieron en lo posterior y que incluía a Supergirl y Krypto. En aquellas épocas Superboy no era el hijo de Superman, sino la versión infantil y adolescente del superhéroe. El personaje actual, Jonathan Samuel Kent, apareció en el año 2015 y fue creado por Dan Jurgens. ¿Cómo surge Jonathan Kent? No entraré en detalles, pero resumiendo, ya que la historia es bastante compleja y larga, llega un momento en el que tanto Superman como Lois Lane se encuentran aislados y Superman pierde momentáneamente sus poderes. Es entonces cuando puede concebir un hijo con Lois Lane. Jon Kent es el producto de esta unión. Jon Kent es sensible respecto de los problemas sociales humanos. Valga entonces recordar que en sus inicios Superman también tenía este tipo de intereses. De hecho, en algún momento incluso tuvo una postura de izquierda. Luchaba contra los empresarios y políticos corruptos, por ejemplo. Pero con el tiempo estas posturas fueron siendo modificadas. A pesar de ello, aún hoy hay quienes argumentan que Superman es socialista. Como hemos visto, al igual que su padre, Jon Kent tiene también una doble personalidad. Y aunque en el año 2016 se decía que tenía 10 años, luego para el año 2019 le modificaron la edad y pasó a tener 17, con el fin de que pudiese unirse a la legión de superhéroes. Obviamente esta transición se justifica en la historieta con eventos específicos, como por ejemplo el hecho de que Jon Kent viaja en el tiempo y así envejece rápidamente para luego tener otra edad. Pero avancemos. Según comentarios en redes del ex creativo de DC Comics, Ethan Van Sciver, al parecer la intención de DC Comics es desaparecer a Superman y reemplazarlo con lo que sería el nuevo Superman, es decir, Jonathan Kent. Dijo Sciver en YouTube: Clark Kent, creo yo, saldrá de escena y ellos lo van a reemplazar con Jonathan Kent, para luego entonces anunciar que Jonathan es gay. Esto hará que en realidad quien pase a ser gay sea Superman. Claro, desaparecen a Superman enviándolo a luchar en otros mundos o lo matan, y luego aparece el nuevo Superman con estas características más humanas y una orientación sexual que no es la original del superhéroe. De esta manera no modifican al Superman inicial, sino que crean uno nuevo bajo la sombra del anterior. Pero y esta es la pregunta del millón: ¿por qué hacer de Jonathan Kent un bisexual? Inicialmente la razón parecería ser la que ha argumentado su creador, el escritor Tom Taylor. Él ha dicho que hubiera sido desperdiciar una gran oportunidad si se creaba este nuevo personaje y se lo dibujaba y describía como un hombre heterosexual y blanco como su padre. Es decir, hacerlo así hubiera sido igual a seguir en lo mismo y no renovar el concepto ni darle una nueva imagen, que además estaría reflejando que este nuevo Superman está más vinculado a nosotros, los terrestres, y por ello con características como las nuestras, incluso respecto de la sexualidad. Otra razón podría ser el interés de DC Comics en tener un target mayor. Cada vez hay más gente que no se identifica como heterosexual, sino como LGBTQ+. Por ejemplo, según la encuestadora Gallup, en el año 2021, un 5,6% de los adultos estadounidenses se identificaron como LGBTQ+, y en el año 2017 este porcentaje era del 4,5%. Además, he notado que cada vez hay un mayor número de jóvenes que se alejan de las nociones binarias de género. Esto justificaría que haya un héroe de esta importancia que se identifique con estos grupos minoritarios. Otra razón podría ser también la competencia por tener un mayor mercado que hay entre DC Comics y Marvel. DC Comics comenzó en 1934, mientras que Marvel lo hizo en 1939, en la década de los años 30, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entre ambas siempre ha habido competencia. En efecto, actualmente Marvel ha superado a DC Comics. Ambas tienen personajes alternativos. En el caso de Marvel, el Capitán América, que es un ícono similar a Superman, tiene ya su versión de este tipo. Entonces, esto de modificar los personajes y adaptarlos para que adquieran características de este tipo estaría ligado también a esta competencia entre Marvel y DC Comics, y no necesariamente a una preocupación por ser incluyentes. Pero hay otros elementos más importantes, y estos tienen que ver con la historia personal de Jonathan Kent, con su psicología. A lo largo de décadas, Superboy ha tenido varios nacimientos y personalidades. No existe una línea cronológica fija de este personaje, y lo mismo ha ocurrido con Batman o Superman. Sin embargo, hay un elemento que se ha mantenido, que nunca ha sido modificado y que define al hijo de Superman desde el punto de vista psicológico.
el tener un padre poderoso, un héroe insuperable, con una personalidad fuerte y una presencia que opaca a todos los demás. Ante la presencia de un padre tan poderoso, Jonathan Kent siempre ha estado bajo la sombra, ha crecido como siendo el hijo de, y no con sus propias características. Por más buen padre que haya sido Superman, el hecho concreto es que se trata de un héroe mítico, de gran relevancia en el planeta Tierra, tanto desde el punto de vista ficticio como en la realidad. En la ficción, Superman es, como he comentado, un personaje de gran fuerza, pero también en el mundo real, fuera de la ficción, el personaje de Superman ha generado miles de millones de dólares y ha logrado tener una presencia gigantesca en los medios y en el imaginario social, no solo de los estadounidenses, sino en el mundo. Entonces, ser hijo de Superman no es para nada cosa fácil. Debe haber sido bastante duro para Superboy vivir bajo la sombra de su padre. ¿Cómo superar al ser que ha salvado a la Tierra de grandes catástrofes y que ha liderado la lucha contra el mal durante tanto tiempo? Jonathan Kent no tiene los poderes de Superman. Es vulnerable, ya que no es 100% kryptoniano. Por esta razón va desarrollando sus poderes poco a poco. Su vulnerabilidad lo pone en riesgo constantemente también, porque debido a que todavía está madurando, sus poderes suelen mezclarse con sus emociones, típico de un adolescente. Entonces, el hecho de que Jon Kent se declare bisexual y luche por causas como los derechos de los migrantes, de las minorías sexuales o la ecología, podría ser una manera de rebelarse contra el padre, haciendo totalmente lo opuesto a él. Este sería un rasgo psicológico del personaje. Tendría sentido que busque ser diferente a su padre, pero que al mismo tiempo busque ser tan grande como él. La manera de lograrlo sería alejándose de la imagen paterna y dando forma a un yo propio, a una personalidad propia. Pero no se trataría de un hijo malcriado que se rebela contra su padre y se declara bisexual por venganza. Recordemos que, en teoría, Superman y Lois Lane han sido buenos padres y por lo tanto no podrían tener un hijo rebelde que destruye lo que ellos han construido. La rebeldía de Jon Kent no se ve entonces reflejada en la imagen de un joven malcriado y desobediente, sino en la imagen de un joven que decide tomar su propio camino, dejando a un lado la imagen paterna, pero no por ello despreciándola. Según expertos en el tema, las luchas de Jon Kent contra el cambio climático, a favor de los derechos humanos, etc., demostraría que será el nuevo Superman. Mientras su padre lucha en otros mundos, él se encargará de lo que ocurre en la Tierra. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que este Jonathan Kent debería reemplazar a Superman? Deja tus comentarios aquí mismo y nos vemos la próxima. Chao.